¿Cómo estás? Buenas tardes, Perla. Buenas tardes, Raúl y todo el equipo. Buenas tardes, doctor. Muy amable por atendernos. Doctor, queríamos conocer también la postura del voto en mayoría con relación al caso de Sergio Escobar. Ilustrarme un poquito porque verdaderamente debatimos muchas cosas, muchos Ujú. expedientes, pero poneme en contexto, por favor. Sí, el caso del ex titular de Petropar, doctor, que por voto del camarista Gustavo Santander y el tuyo, se resolvió anular la de resolución del juez Raúl Florentín De la de autoapertura a la juicio autoapertura a juicio. y disponen la prescripción de la acción penal y sobreseen a los tres acusados. Ok. Bueno, es bastante simple, Perla, bastante simple, Raúl. Hay cosas que para nosotros no debieran ameritar demasiadas dudas. La prescripción, como ustedes sabrán, es un instituto regulado en nuestro Código Penal. Implica que si el Estado no logra una resolución definitiva en un plazo, pues por supuesto también, más allá que la caducidad es otra cosa, la caducidad penal por el transcurso del plazo previsto en el procesal es otra cosa. Lo que aquí se hizo lugar es a una cuestión de orden público. Nosotros verificamos que el tiempo que estuvo paralizada la causa no puede ser considerada en perjuicio de los imputados. El Estado debe ser responsable de investigar y de procesar a las personas que son investigadas y juzgadas por hechos punibles. Si el Estado no logra tomar una decisión que quede firme y ejecutoriable a través de los juzgados de ejecución, pues entonces los ciudadanos no pueden permanecer procesados sin edie. Y es una resolución que simplemente pone en vigencia un derecho constitucional, un derecho legal, un derecho convencional a ser juzgado en un plazo razonable. Por lo tanto, lo que hemos resuelto es simple, es hacer lugar a un instituto normado, regulado en nuestra ley y consecuentemente poner en vigencia esos derechos y garantías legales y constitucionales. Doctor, para ahondar más en el tema también, ustedes disponen la nulidad de la autoapertura porque entiendo que usted tiene la postura que es inapelable y entonces no admiten la apelación, pero de oficio la anulan y con eso conceden esta prescripción porque es una cuestión de orden público, ¿verdad? A ver, pongamos en contexto, Raúl, Sí. y lo de irrecurrible del auto de apertura, como sabrán ustedes, esta es una vieja historia que lastimosamente no fue reparada por una reforma Mm. y tampoco la jurisprudencia es muy pacífica en torno a esto. La Corte Suprema ya ha sentado y sí, por lo menos, tiene votos en el mismo sentido de que el auto de apertura a juicio es recurrible en muchos aspectos, en muchos puntos. La decisión de la elevación a juicio es la que por imperio de la ley resultaría inapelable. No obstante, un auto de apertura puede tener graves defectos, como por ejemplo, no tiene un relato fáctico, no tiene firma de juez, no tiene alguno de los requisitos sustanciales que como Mm. resolución judicial debe contener. Por lo tanto, el examen acerca de la legalidad de una resolución, de la existencia de vicios graves, de nulidades absolutas, amerita al Tribunal de Apelaciones a que por la vía de un control oficioso esta resolución pueda ser corregida y consecuentemente, como lo hemos resuelto, declarar la nulidad de la resolución, pero a su vez tomando la facultad que viene cierto, está previsto para apelaciones especiales, el 474 nos permite también como tribunal tomar decisiones directas cuando existen institutos como el de la prescripción, que a criterio nuestro es palpable, es perfectamente verificable, es de orden público, por lo tanto, consideramos que sería un despropósito anular y enviar de nuevo a un juez para que éste resuelva en definitiva
si se dan o no los presupuestos de la prescripción y resuelva en una audiencia preliminar de nuevo sobre si la prescripción es procedente o no, cuando a criterio del tribunal esa prescripción de hecho ya acontece o ya aconteció al momento en que llegó a manos del Tribunal de Apelaciones, y lo que tenemos que hacer para evitar una burocracia judicial ritualista es simplemente tomar la decisión que corresponde ya en este momento en el ámbito de la Cámara de Apelación. Doctor, este tipo de procesos, como usted menciona, muchas veces llevan años, teniendo en cuenta de que no se toma decisiones a nivel de juzgado penal de garantías. Claro, Perla. Hoy hablábamos en una reunión preparatoria de un encuentro de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, de algunos compromisos que como Estado quizás no hayamos cumplido aún. Y uno de ellos es una revisión de los procesos que tenemos que hacer. Recuerden ustedes que hay 3 reformas procesales, una que fue implementada a medias, la segunda que terminó todo el estudio de reforma, y la tercera que nuevamente, sin haber implementado la segunda, volvemos a estudiar la tercera. Hay muchas cosas que tenemos que empezar a revisar para tratar de que se cumpla con el postulado de una justicia pronta y cumplida. Claro que tenemos que revisar y ayudar a los jueces. El Ministerio Público tiene que tratar de revisar una política de investigación mucho más eficiente, y los jueces, por supuesto, contar con las normativas legales que permitan evitar la dilación indebida de los procesos, que, como habrán visto ustedes, y eso puede ser objeto de un análisis de investigación periodística, el mayor porcentaje de causas dilatadas se refiere, por lo general, a causas vinculadas a delitos de cuello blanco, llámese delitos económicos, o a procesos en los cuales están siendo investigados actos de corrupción de un esquema político. Doctor, en este caso, por lo menos yo recuerde, este fallo sentaría un interesante precedente en el sentido de que, por lo general, por los casos que yo vi, si se anula la preliminar, se dispone un reenvío para hacer otra. En este caso, por lo menos es la primera vez que veo que se anula y se dispone el sobreseimiento definitivo a raíz de la prescripción, ¿verdad? Entonces, sentaría un precedente si es que esto es confirmado en la Corte, ¿verdad? Por supuesto, Raúl, estamos y también puede ser objeto de revisión. La primera sala ya está tomando un camino de tratar de cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida y evitar, como les decía, una burocracia que entendemos nosotros resulta a veces ya innecesaria, someter de nuevo a una dilación judicial cuando los hechos y el derecho habla de por sí, sin mayores dudas. Entonces, no es la primera resolución en la que la primera sala ya está tomando decisiones directas. Han habido casos en los cuales también en trámites de oposición resuelto por el juez de garantía en la audiencia preliminar, ante la decisión de la Fiscalía General de plantear un requerimiento no previsto en la ley, ya la primera sala ha resuelto sin reenvío que corresponde directamente la extinción de la acción y el sobreseimiento definitivo. Hay precedentes. Sí, ya la sala tiene otras decisiones, quizás no en el mismo sentido o con relación al mismo instituto, pero intentamos evitar, como les digo, una dilación indebida en perjuicio del debido proceso, en perjuicio del principio de un plazo razonable, sin perjuicio, por supuesto, para la redundancia, de que nuestras resoluciones puedan ser también objeto de análisis y control por parte ya de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, yo recuerdo como precedente de las apelaciones el caso del Camilo Suárez, ¿verdad? Donde la Corte había dicho que sí era apelable en algunos puntos el auto de apertura. Pero específicamente, doctor, de esa apelabilidad que tiene el auto de apertura,
normalmente lo que se apela no tiene que ver directamente con la elevación a juicio, porque si vos resolver, por ejemplo, un sobreseimiento, pues dejar sin efecto la elevación a juicio, por ende no tendría que ser apelable. En todo caso sería una cuestión de prueba, una cuestión de admisión o no de alguna prueba, lo que entiendo. ¿Qué piensa, doctor, al respecto? Como te decía, Raúl, hay veces de que un auto de apertura es nulo de por sí. Ah, Suponiendo que haya habido una reparación del daño en hechos punibles vinculados a hechos punibles culposos o vinculados a hechos punibles contra los bienes de las personas, donde la querella inclusive se ha puesto de acuerdo económicamente hablando con la víctima, pero el Ministerio Público persiste en una posición acusadora. Entonces, ante esa situación, el tribunal también ya lo hemos resuelto en un caso similar, inclusive hemos sobreseído en el juicio oral y público, hemos anulado una sentencia, el tribunal de sentencia, y hemos sobreseído en este caso a una persona que en circunstancias similares había sido elevada la causa a juicio oral cuando en realidad el Ministerio Público ya no tenía acción. Entonces, si el Ministerio Público ya no tiene acción, el juez menos puede aún elevar la causa a juicio. Y lo que debió haber hecho el juez de garantías es haber extinguido la acción en la audiencia preliminar y sobreseer definitivamente. Por lo tanto, hay veces que ciertos vicios se encuentran incorporados y plasmados en una resolución judicial. Y una resolución judicial no puede tomar como base situaciones que pueden nulificarla, es decir, que pueden, al tiempo de ser objeto de control, ser resuelta la nulidad dentro de la facultad oficiosa que tiene un tribunal de apelaciones cuando analiza la existencia de vicios. No necesariamente analizamos la controversia que puede darse entre un testigo y otro, puesto que el control en este caso de credibilidad se da en el marco de un juicio oral. Y hay situaciones en las cuales un auto de apertura es nulo y al mismo tiempo de la verificación de lo que aconteció en la preliminar, el tribunal de apelaciones puede percatarse de que ya esa causa no puede continuar y que consecuentemente el tribunal de apelaciones, entendemos nosotros en muchos casos, puede ya decidir directamente para evitar un engorroso procedimiento de repetición sobre la base de indicaciones que ya están dadas por la Cámara de Apelaciones. Y por supuesto, en base a esa facultad oficiosa, resolver el conflicto ya inmediatamente en segunda instancia, como en el presente caso. finalmente, doctor, la fiscala adelantó que irá a la corte, ¿verdad? Pero ella habla de que le sorprende esta decisión porque hay otras cámaras de apelación que tienen otro criterio. Específicamente habló el famoso tema de los plazos muertos, el tiempo muerto que estuvo en la corte y que era imposible que el juez o que la causa pueda seguir. Raúl, el tema de los plazos muertos es un tema que nosotros lo venimos construyendo también. Nosotros como Cámara de Apelaciones Primera Sala consideramos los plazos muertos, pero los plazos muertos se refieren más que nada a conductas vinculadas a posiciones obstruccionistas de las partes, que impiden, un poco utilizando la normativa del 103 del Código Penal, que impiden objetivamente que el proceso avance. Es un obstáculo objetivamente insuperable, es decir, hay una conducta obstruccionista sistemática de la defensa que impide que el sistema, que el Estado se expida en tiempo oportuno. A eso también se le denomina la teoría de los plazos muertos, como también la rebeldía. ¿Verdad que yo me pongo en un plan de rebeldía intentando buscar con el paso del tiempo la prescripción? También la rebeldía genera el mismo efecto que la conducta obstruccionista sistemática implementada por la defensa. Eso lo hemos plasmado en algunas resoluciones judiciales de como tribunales de apelación, primera sala o tribunales de apelación ya integrados. Entonces, yo no sé, quizás la primera impresión de la fiscala haya sido que le sorprende porque no ha tomado conocimiento de los fundamentos del tribunal de apelaciones. Eso también sería lógico. Una vez que se muna de todos esos elementos y pueda leer la resolución, quizás los argumentos le convenzan y decida en definitiva
qué hará. Pero bueno, el Ministerio Público es independiente en ese sentido, sabrá qué recursos corresponderán si es que pretende cuestionar el fallo de segunda instancia. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable por todas las explicaciones que nos brindó. Por favor, Raúl, saludos a Perla de todo el equipo. Gracias, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS. El camarista Pedro Mayor Martínez.